El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Es interesante entender y meditar y profundizar siempre en la palabra, porque es una riqueza que puede cambiar nuestras vidas. A veces, para tratar de explicarle a los niños, utilizo imágenes o comparaciones, y quisiera retomar algunas de las que usé con los niños. Y una de ellas, pues, es el circo. Levante la mano, ¿quién asistió alguna vez en su vida al circo? Mire, no sé cómo los dejaron salir, pero qué bueno. El ir al circo, pues, es algo de ilusión de todos los niños. Y yo les preguntaba a los niños, ¿qué encontramos en un circo? Payasos, ¿qué más? Animales, ¿qué más? Acróbatas, trapecistas, el presentador, magos, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero normalmente lo que más atrae, antiguamente, porque creo que ahora ya no les permiten, son los animales. Los animales eran la máxima atracción. Podían ser caballos, podían ser perros amaestrados, podrían ser leones. Siempre el león es impresionante. A mí me tocó en una ocasión que un león atacó a su domador. Pues será muy domador y domador, pero cuidado, porque pues casi lo matan al domador. Pero normalmente, ¿cómo están los animales? Cuando uno llega al circo, a veces
se ven los animales afuera. Normalmente, ¿cómo tienen a los animales? Encadenados. Y incluso si hay caballos, los tienen amarrados. El caballo pues está amarrado. Pero lo que siempre me llamó la atención, ¿cómo tienen a los elefantes? Amarrados con una soga, ¿sí o no? Y ese semejante mastodonte que no tendría la suficiente fuerza para moverse y romper la soga o romper donde está y moverse, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hace? Porque ya está entrenado, ¿eh? ¿A qué está entrenado? A ser esclavo, a estar esclavizado. Realmente eso es lo que se hace con los animales. Los animales en cautiverio no son más que una forma de esclavitud de los pobres animales, como quieran verlo. Pero ¿cómo se entrena a un elefante para que no se zafe, para que no se escape? ¿Cómo lo doman? ¿Cómo? A golpes. Pues a un elefante, ¿cómo quisiera ser elefante para que me golpearan y no me doliera? Normalmente es cuando están chicos. Si los agarran a grandes ya no se puede. ¿Qué es lo que hacen con el elefante pequeño? Le ponen una cadena en la pata. Y el elefantito está así como que se quiere zafar y no puede, se lastima y no puede. Hasta que llega un momento en que el elefantito comprende que no se puede zafar y lo dejan amarrado. Llega un momento en donde los domadores ya lo tienen tan controlado que ya no le ponen cadena, le ponen nada más una soga. El animal no entiende que si se mueve, se libera. Algunas veces cuando se ponen salvajes, se ha visto, me ha tocado videos en donde el elefante se zafa y cuidado porque arremete contra todos. Pero el elefante ya está acostumbrado a que le ponen algo en la pata y que no tiene ninguna fuerza sobre él, pero el elefante no se mueve. ¿De qué se trató la primera lectura? A ver, ¿quién puso atención? El que me diga de qué se trató se lleva un premio. Me va a invitar a comer. Pues digo que valga la pena, ¿no? Sí, de Esdras. Pero ¿qué sucedió? Que se desmayó. No. Fíjense. El contexto anterior se los voy a explicar. El pueblo judío estuvo preso, estuvo cautivo por muchos años. Y vivieron de una manera a la esclavitud, no solamente la esclavitud física, también del alma, porque no tenían lo maravilloso que es la palabra de Dios con ellos. Fueron liberados y regresaron a su tierra, pero no conocían la palabra. Y lo que ustedes oyeron en la primera lectura es cuando el pueblo descubre la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Se emocionaron, lloraban. ¿Por qué? Porque habían sido liberados. Pero ya no era una libertad solamente de haber estado cautivo en Babilonia, sino una libertad en su interior, porque habían vivido a su manera, para que me entiendan, como hijos de la fregada. Y que muchos de nosotros vivimos así, creyendo que si tengo, que si busco, que si uso, que si me veo, voy a ser mejor. Si tengo tal trabajo, si tengo tal ropa, si me veo de tal manera, si tengo a tal persona en mi vida, ¡wow!, voy a hacerlo mejor. Y no es verdad. Y muchos podemos vivir esclavizados, desgraciadamente, y que no nos damos cuenta. Entonces, precisamente el planteamiento de la palabra de Dios es cómo, cuando uno entra en contacto con la palabra, lo que hace es nos libera, nos da una identidad, nos da un sentido de pertenencia y nos da una dirección. Porque muchos de nosotros, si tengo un título, si tengo una carrera, de hecho, ustedes se acuerdan, a muchos de nosotros nos dijeron esto de niños, y me van a decir quiénes. Pues no podemos darte mucho, pero te podemos dar una educación para que seas alguien en la vida. ¿Para que seas quién?
perdónenme, levante la mano quien no tiene profesión, que no tenga una carrera. No quiero ser grosero, pero ustedes no son nadie. Eso es lo que nos dicen, ¿sí o no? Si no tienes una carrera, si no, no eres alguien. ¡Qué estupidez! Pero eso es lo que nos enseñan y crecemos con esa esclavitud. Tienes que tener, tienes que hacer, tienes que poseer. Y si a esto le agregamos los vicios, no, pues que el alcoholito, que la droguita, que si el sexo, que si aquello, nos volvemos esclavos. Incluso a veces con las personas. Si esta persona no está en mi vida, ya no quiero vivir. Se vale que te duela, se vale que, pero una cosa es eso y otra cosa es que no quieras vivir. Una persona se te muere, y me ha tocado mujeres, mamás o papás, que desgraciadamente no se dieron cuenta, pero eran esclavos de sus hijos. Porque se le murió el hijo y ya no quisieron vivir. Y tenían otros hijos, Eso es esclavitud. O te dejó el novio, te dejó el esposo y ya no quieres vivir. Y hay gente que se mata. Son esclavos. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos viene a dar. Una libertad. Puedes tenerlo, bendito sea Dios. ¿No lo tienes? ¿Te va a doler? Claro que duele. Pero eres libre porque no se pierde ni tu identidad, no se pierde tu pertenencia y no se pierde tu dirección. 3 elementos fundamentales que todo mundo anda buscando. ¿Quién soy yo? Eso los adolescentes constantemente lo andan haciendo. Sí, porque están en la etapa de seré melón, seré sandía, seré la vieja del otro día. Y hasta buscan esa identidad. Antiguamente se hacía de otra manera, pero ahora lo hacen en el Facebook. ¿Y para cómo? Pues toman la foto y hasta paran las pompas y le hacen así. Perdónenme, ustedes no me van a dejar mentir. Están buscando una identidad. ¿Y qué pasa cuando ya se acabó el Facebook? Me acuerdo hace algunos meses, o no sé, que se cayó el sistema. En todos lados no había internet. Los jóvenes, no tengo internet, ¿qué va a pasar? No voltees a ver a tu hijo. No falta la mamá imprudente. ¿Estás oyendo lo que dice el padre? Mira, te estoy guachando. El problema aquí es que todos buscamos. Si no es el internet, por ejemplo, voy a otro ejemplo, los hombres, varones machos, que trabajan como negros para vivir como blancos, terminan todos prietos. ¿Qué pasa cuando los jubilan? No los aguanta ni su vieja, porque no saben qué hacer. Vean a un hombre jubilado, es de lo más enfadoso que hay. Se mete en todos lados, no arregla nada y complica la vida de todos. O cuando están de vacaciones, ay, mi papá está de vacaciones, ay, no, mi papá, es que nada más nos está dando lata. Yo nada más repito lo que ustedes me dicen. Perdemos identidad. Te dicen que tienes cáncer y ya te estás muriendo desde antes, porque crees que eso ya te quita tu esencia. Ni siquiera, óyelo bien, ni siquiera el pecado te lo quita. Lo que hace el pecado te hace sordo, te hace ciego y te hace tonto. Te roba quién eres. Y por eso el pueblo, cuando escucha la palabra de Dios, se ponen a llorar de alegría. ¿Por qué? Porque han sido liberados. No solamente de una esclavitud física, sino de una esclavitud interior. Entonces me da identidad, me da sentido de pertenencia. Segunda lectura. ¿De qué se trató la segunda lectura? Hasta viscos me haces, comadre. Segunda lectura. De los dones del Espíritu Santo. A ver,
Miren, se los voy a explicar como se los expliqué a los niños. ¿Sale? Hubo una reunión de los órganos del cuerpo, donde todos estaban peleando quién era el más importante. Estaban todos reunidos. Empezó el cerebro y dijo el cerebro: yo soy el más importante porque yo les ordeno a todos ustedes lo que tienen que hacer. Y el corazón le dice: bájale a tus panchos, no te sulfures, sereno, moreno, tranquilo, que si yo no te mando sangre, tú te desmayas. Y el hígado: espérate, si yo no desintoxico la sangre, ¿cómo le vas a hacer? Y los pulmones: pues si yo no respiro, miren, toditos se ponen morados. El caso es que es un reverendo relajo esa reunión. Todo mundo opinando, todo mundo diciendo lo importante que son. Y había un órgano chiquito, insignificante, que solamente sirve para dar vergüenzas, por donde hacemos popó. Se llama ano. Y estaba levantando la mano el ano. Y todos: cállate, tú no hables, pa' puras vergüenzas. Y no lo dejaban. Y dije: es que yo también soy importante. Tú no eres importante, tú no sirves. Ah, sí, pues no pasa nada por aquí. A partir de ahora se cierra el negocio. No pasa nada. Los que sufren de estreñimiento saben a lo que me refiero, ¿verdad? Un día no hay problema. 2 días, 3 días, una semana ya estás lleno de caca. Segunda lectura. Me da pertenencia a algo maravilloso. Yo pertenezco a algo más grande que solamente un grupo, un movimiento. Me da identidad. Puede ser que incluso, voy a ponerlo así muy drástico, mi familia me abandone. O que, por ejemplo, yo como pertenezco a la familia de los misioneros, me corre y me mande a la fregada. Yo pertenezco a algo más grande. Y este sentido de identidad me hace ser grande, no por mí, sino porque estoy en unidad. Y esa unidad es Dios. No tengo que andar buscando mi identidad, que si me pinto el pelo, que si me hago liposucción, que si me pongo botox, que si compro esta ropa, que si tengo a tal persona. Sentido de pertenencia, algo trascendente y permanente, no me la da ni las personas, ni los lugares, ni las cosas. Qué hermoso sería que tus hijos descubrieran esto gracias a lo que tú les enseñas. Veo, por ejemplo, a esa mamá que tiene a sus hijos pequeños. ¿Te has puesto a pensar todo lo que trabajas para que llegue un lagartón y se lleve a tu hijo? O al papá, tu hija, donde más le duele es en las hijas, ¿verdad? Dices: y se me hace que es bien celoso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedes preparar a tu ser querido? Por ejemplo, para el día en que tú te mueras. Como dice la canción: sé que tendrás que llorar. Y una cosa es llorar y otra cosa es perder tu identidad. Ya no sirvo, ya no valgo. ¿Qué es lo que hace el alcohol? ¿Qué es lo que hace la droga? ¿Qué es lo que hace cualquier vicio? Imagínense, alguien tan maravilloso y tan hermoso y tan importante que dependa de una hierba o de una sustancia o de un líquido para sentirse parte de algo. Qué triste. Díganme si no es la peor esclavitud esa. O que necesites tener una cierta cantidad de dinero para decir: soy feliz, soy importante. No, hay algo mucho más grande: pertenencia a la obra de salvación, al proyecto más hermoso y más importante de toda la humanidad, la salvación de nuestras almas. Por eso, en la segunda lectura, Pablo, que habla a sus hijos espirituales de Corinto: hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar
un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Esto es lo que hace la palabra. Te hace beber, te hace alimentarte, te hace descubrir si estás mal. No es culpar al otro, porque lo fácil es culpar al otro. Me está lastimando, me está dañando, y lo culpas. Y está bien, te estás dando cuenta que te está lastimando. El problema no está en lo que te está lastimando. Es como cuando, por ejemplo, aquí mi querido Hugo tiene su esposa que es enfermera. Y a veces, voy a darle carrilla al fin que no está para que no diga nada. Sí, no, pues tiene dolor de panza a su hija. Y entonces, pues se le hace fácil a Hugo. Pues tómate algo para el dolor de panza. Le quita el dolor, pero ¿le va a quitar el problema? Y si es apendicitis, ¿qué le va a hacer? La va a matar. La mayoría de los problemas que tenemos, nosotros lo vemos de forma superficial. Alguien te falló, alguien te lastimó, alguien te traicionó. Ok, ese no es el problema, no es la raíz del problema. El problema es cómo tú respondes a lo que el otro hizo. Porque siempre dijo mi mamá, para que haya un pleito, hay uno que agrede y otro que responde. Tú no puedes hacer que las otras personas hagan lo que tú quieres. El problema es cómo yo respondo al daño que me hacen los demás. Porque lo fácil es justificarme. Si ella me la hace, me la paga. Se la guardo al ratito, ahorita que salgamos vas a ver. ¿No hacen eso los esposos? ¿No van guardando? Y en la primera oportunidad sueltan el fregadazo. Y no físicamente, pero descargan todas. Es que me hiciste, y es que esto, y es que lo otro. Sí, ok. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que él hizo. Miren cómo terminó. ¿Y cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos. Él escogió, porque él es la palabra, obviamente, pero como hombre nos enseña cómo responder a la traición de su amigo. Un amigo suyo lo traicionó, otro lo regaló, lo negó, y los otros cobardes lo dejaron solo. Y el único que se quedó, Juanito, nomás como el chinito, nomás milando. ¿Quién lo defendió? Ninguno. Claro, él no que buscaba que lo defendieran. Pero oye, pues ya de perdida, pues que me acompañaran. No les dijo eso en el huerto de los olivos, los invitó a orar. ¿Y qué hicieron? Lo que muchos hacen ustedes en misa. Se quedan dormidos. Estaban así. Y todavía les dice, ni una hora pudieron estar conmigo orando. O sea, está en el momento más crucial de su existencia como hombre Jesús. Va a enfrentar su pasión y les dice a sus amigos, acompáñenme a orar. Sí, vamos. Como cuando estás platicando un problema así y todo, y de repente te das cuenta que la persona está dormida y dices, oye, ¿qué importancia le da? A mí me ha pasado y me da pena. A veces estoy tan cansado, y estoy con una persona y mientras... Padre, se está... No, es que estoy meditando lo que me estás diciendo. Pues me da pena a veces el cuerpo, pues no. El burro se cansa y luego si es tan burro como yo, pues imagínense. O a veces estás en el confesionario, estás oyendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces hasta 4 o 5 horas confesando. Entonces a veces estoy así y yo, sí, ¿qué me diga? No, es que no me quedó claro el pecado. Pues me da pena, me quedo dormido. Pero qué triste es cuando tú estás y la persona a lo mejor no está, duele. Yo lo entiendo porque yo he fallado y duele fallar. Duele que te fallen. Lo importante es qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso la palabra de Dios va a la raíz. No va a los sentimientos, no va a lo que te gusta. Va a lo que tenemos que hacer. Y es cuando entendemos la profundidad. Dice, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro,
sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso ser parte del cuerpo? Como si el ser sacerdote es más que ser laico, o el ser religioso más, o el ser hombre. Dígame, ¿no es una lucha de poder lo que hay en nuestra sociedad? Liberación femenina, liberación masculina, liberación de los niños, liberación, Oye, somos miembros. Quítale esto. Cuando un miembro se vuelve en contra del cuerpo, ¿cómo se le llama? Cáncer. El cáncer no es más que el egoísmo en su grado máximo. ¿Qué es lo que hace el cáncer? ¿Qué es el cáncer? Células tragonas que se comen todo y no dejan nada para los demás. Por eso el que tiene cáncer termina todo flaco, chupado. Porque hagan de cuenta que son como los hijos en la adolescencia, se tragan todo y las otras células no se alimentan. Es el grado máximo de egoísmo. Y a veces nosotros dentro del cuerpo nos volvemos cáncer. Pero padre, si me hizo, padre, el problema no está en lo que él hace. El problema es qué es lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que responder. Si lo haces desde tu ser, desde tu sentimiento, vas a ser esclavo. Y hay personas que viven esclavizadas al odio, al rencor, al miedo, por lo que me hizo, por lo que me pasó. Tristemente. ¿De qué me sirve tener ropa? ¿De qué me sirve tener trabajo? ¿De qué me sirve tener profesión si soy esclavo? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Y muchos podemos tener jaulas de oro y creer que somos libres. Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. A veces parece mentira, y se los voy a poner en prueba. Es más fácil dar que recibir. No puede dar, te da lástima, pero cuando te toca a ti, que hagan caridad contigo, no, ¿cómo? A veces no nos damos cuenta que Dios nos bendice a través de otras personas. Yo, bendito sea Dios, pues yo vivo de lo que ustedes me dan, sinceramente. Pero para mí fue muy difícil porque yo como médico pues yo me mantenía, yo hacía lo que quería con mi dinero y ahora yo dependo de lo que obviamente ustedes dan a la comunidad y la comunidad me da. Y aprender así cuando me ha tocado personas así, yo las veo que están fregadas y me dan, les digo no, hasta que una viejita me cayó la boca y me dice, padre, no me robe la bendición, pues con mucha vergüenza. Y yo platicaba con una familia que tuvieron una caridad con ellos y les cuesta, pero ¿cómo no? Es que ya después lo entendieron, pero qué difícil es. Dios nos habla siempre. Es como, hago yo un ejercicio muy interesante. ¿Cuántos de ustedes oyen la radio? Levanten la mano. Bueno, no muchos, pues a ver si prenden y oyen algo que valga la pena. Bueno, a veces yo he hecho un ejercicio así. ¿Cuántos han oído hablar a Madre Blanquita? ¿Sí la levantan? ¿Sí la conocen? Luego identificarían la voz de Madre Blanquita, ¿sí o no? A mí me pasó algo muy curioso. Estaba con Madre Blanquita en el otro lado. Estábamos en una tienda de esas grandes y estábamos hablando. Cuando menos vienen dos viejitas, pero echar la fregada, corriendo. Padre Jorge. Yo dije, ¿qué pasó? Es que lo oímos hablar, estábamos en el otro pasillo, es el padre Jorge, corre, le dije, ni me puedo portar mal. Y luego lo más curioso fue cuando, yo ya no como de esa comida, pero cuando llegué una vez a esa comida rápida de hamburguesas, y llegué, no, que quiero una hamburguesa,
usted es el padre Jorge, ¿verdad? Le digo, ¿que tienes cámaras? Me dice, no, lo identifiqué por la voz. Dije, ay, en la torre, hasta por las hamburguesas me reconocen. Si yo aprendo a escuchar la palabra de Dios, y no me refiero porque tenga un tono de voz, que es, aprendo a escuchar su voluntad, allá afuera voy a saber identificar cómo Dios me habla a través del tiempo y las circunstancias, a través de las personas. A veces, lo digo por experiencia, uno pues está en las cosas de Dios, o procuramos estar en las cosas de Dios, pero también a veces nos cegamos, y a veces viene una persona y te abre los ojos, y te das cuenta que dices, pues sí, es Dios utilizando a esta persona para darte unas cachetadas o guajoloteras, y decirte, hey. Y eso es lo hermoso de ser parte de un cuerpo. La mano lleva la comida a la boca y la boca lo recibe para distribuirlo después en todo el organismo. Ustedes son parte de este cuerpo maravilloso. Y Dios utiliza de ustedes, si ustedes se dejan, para alimentar, ayudar, levantar a otros, no para aplastarlo, porque se vuelve, es como si de repente el cuerpo empezara a golpearse a sí mismo. Oye, pues está mal, ¿no? Una persona que no está bien de sus facultades se lastima. ¿Cómo tienen, con todo respeto, cuando están mal de las facultades, los tienen encamillados y cómo están? Para que no se lastimen. Eso es lo que hacemos. Cuando una persona se pone así, está lastimando a todo el cuerpo. Pero cuando una persona escucha y hace lo que tiene que hacer, a pesar que la otra parte del cuerpo te esté fallando, tú puedes ser instrumento de Dios para que esa parte del cuerpo se salve y no muera condenada, no la extirpen de ese cáncer, no la extirpen y se condene. ¿Se fijan lo importante que son ustedes? Lo maravilloso que Dios puede hacer a través de ustedes en la vida de otras personas. Pero cuando yo no me doy cuenta de ello y ando buscando todavía quién soy, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que realizar para sentirme pleno, pues obviamente no voy a tener esa madurez. Y es lo hermoso de la palabra. Dice, cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Yo los necesito a ustedes. Y ustedes se necesitan, pero estamos aprendiendo a vivir en el egoísmo. Simplemente los hermanos, es mi ropa, es mis cosas, es mi. ¿Qué pasa cuando agarras las cosas de tu hermana? ¿Cómo te va? Y cuando agarras las, no es más fácil que ella te las agarre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos capaces de formar parte de una unidad. Y no lo hacemos porque o no sabemos hacer la caridad o no sabemos dejarnos hacer la caridad por otros. Dios nos habla siempre, siempre. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo del alma. Es una espada de doble filo que saca a relucir tus porquerías, tus miserias, no para destruirte, a diferencia de las personas. Ay, Hugo, yo sé que eres un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos. Un viejo tricolor, la cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. ¿Qué le sirve a él estarle reclamando y estarle diciendo? No le sirve de nada. Pero si yo escucho, en medio de mi dolor y en medio de mi tristeza, puedo ser parte del instrumento de Dios para esa alma, para ese miembro que forma parte de mi cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Dice, a los más íntimos los tratamos con mayor decoro porque los demás no los necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Esto es muy claro. Cuando un hijo recibe un título o recibe, ¿cómo se sienten los papás? Anchos como guajolotes. Sí, digo, por no decir pavos reales, ¿no? Estamos de guajolotes. Pero cuando no hay eso, ay, porque él, a veces me da pena, tristeza, cuando los papás compiten. ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Oye, qué orgullo debería decir que el papá vea que sus hijos
aman a su madre o que sus hijos aman a su padre. No hay unidad. Hay egoísmo, hay cáncer, hay muerte. ¿Sí? Termino con el Evangelio. ¿Quién me dice de qué se trató el Evangelio? No me traumen, no me traumen. Tienes ahí, está bien, qué bueno que tú eres una persona inteligente porque traes tu misal. Pero los que no trajeron misal, a ver, ¿quién puso atención? Ay. ¿Cuál fue la primera cosa? Nos da identidad, nos da pertenencia. ¿Y cuál era la tercera? Nos da sentido, dirección. También esta es, nos da, claro, son mucho más, pero por decirlo, fíjense qué hermoso. Está hablando Lucas. Lucas es un médico de cuerpo y de almas. Es mi santo patrono, porque yo también soy médico. Y ahora sacerdote, pues médico de cuerpo y almas. Lucas, como científico, como persona de esas razonales, lo que va a hacer una investigación para que puedan conocer, puedan entender. Fíjense en la palabra. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, se lo está dirigiendo a Teófilo, y el segundo libro que escribió Lucas es Hechos de los Apóstoles. Si ustedes ven la introducción de los Hechos, es Lucas que está diciendo, así como te escribí en el primer libro, y va a narrar los Hechos. Entonces dice: yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. Fíjense qué hermoso, sentido de dirección. Primero fue identidad, segundo fue pertenencia, tercero fue dirección. ¿Cuál es la dirección que debo de tener? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, o sea, me ha dado poder, me ha dado autoridad, para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar a la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cómo se llama esto? Evangelización. Llevar a otros a encontrarse con Dios para alcanzar la vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos da todo esto. Y ya, lo último, como decía el Salmo responsorial. A ver, mi querido hijo. Ay, mira, salió voz de mujer, pero qué bueno. Dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Dios nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de la caridad y las acciones de los demás. Ojalá que un día todo lo que han hecho por ti no se lo atribuyas solamente a la persona. Es Dios a través de esa persona que te ha amado, que te ha bendecido. Cuando la persona se vuelve cáncer, te lastima, te traiciona. Pero todo lo demás no es más que la palabra, el amor de Dios a través de esos seres maravillosos que Dios ha puesto en tu vida. Y que tú también, no lo olvides, tú también has sido puesto por Dios para amar, que es el sentido de dirección. ¿Hacia dónde voy? Hacia Dios, ganando almas para Él. Amén. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojos. Los invito a que le presentemos a Dios todas esas dudas existenciales que a lo mejor crees que ya las resolviste porque ya tienes trabajo, tienes una profesión o un oficio, tienes casa, tienes familia.
Pero piensa un momento, Dios no lo quiera, que perdieras todo eso. ¿Seguirías sabiendo quién eres? ¿Podrías seguir adelante? ¿O dependes de un trabajo, de las cosas o de personas para decir quién eres? Tu identidad está más allá de un puesto, de una apariencia, de un placer y de una persona. Tu identidad está en relación con aquel que te ha creado y que tiene algo maravilloso. Te invita a pertenecer a Él para que lo ayudes a Él. Sentido de identidad, sentido de pertenencia y dirección. Dios te ha bendecido con muchas cosas hermosas, personas maravillosas. Yo doy gracias a Dios por todas esas personas que han sido especiales y que me han ayudado. También sé que Dios ha utilizado tu persona para otros, como lo ha usado conmigo. Pero tu identidad, tu pertenencia y tu dirección la tienes que ir descubriendo cada día. No es algo que alcanzas nada más así de la noche a la mañana. Nunca terminas, óyelo bien, nunca terminarás, pero siempre será algo novedoso, algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva, no es aburrida, no es muerta. Siempre encuentras algo que te va a alimentar, algo que te va a fortalecer. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón pido perdón por haber buscado mi identidad por haber buscado mi identidad y quedarme atorado y quedarme atorado en las personas, en las personas, en las cosas, en las cosas, en los lugares, en los lugares, en los puestos, en los puestos, en la apariencia, en la apariencia, en las apetencias. en las apetencias. Ahora descubro Ahora descubro que me falta mucho que me falta mucho para entenderme, para entender, para descubrirme. para descubrir. Y tu palabra Y tu palabra me desnuda, me desnuda, me quita me quita todo aquello todo aquello que no es verdad, que no es verdad, que no necesito. que no necesito. Solamente tú Solamente tú tienes esta palabra tienes esta palabra de vida eterna. de vida eterna. Me ayudas a entender Me ayudas a entender la esclavitud de la esclavitud en que he vivido, en la que he vivido, de mis pecados, de mis pecados, de mis de miserias, mis miserias, de mis de mis sentimientos, sentimientos, de mis miedos, de mis miedos, de mis vicios, de mis vicios, de todo aquello de todo aquello que se ha vuelto una costumbre. que se ha vuelto una costumbre. Pido perdón Pido perdón a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he lastimado, a todos los que yo he lastimado, en búsqueda en búsqueda de una identidad. de una identidad. Y cuando he creído que la tenía, Y cuando he creído que la tenía, me doy cuenta que soy egoísta. me doy cuenta que soy egoísta. Me he vuelto cáncer, Me he vuelto cáncer, porque me he vuelto juez porque me he vuelto y verdugo y verdugo de las miserias, de las miserias, de los errores de los demás. de los errores de los demás. Pido perdón, Pido perdón porque he atacado a mi propio cuerpo, porque he atacado mi propio mi cuerpo, cuerpo físico, mi cuerpo físico, pero también mi cuerpo espiritual, pero también mi cuerpo espiritual, que es la iglesia. que es la iglesia. Pido perdón Pido perdón por mi manera de comer, por mi manera de comer, por mi manera de divertirme, por mi manera de divertir, por mi manera de vivir, por mi manera de vivir, que ha dañado, que ha dañado, que ha lastimado que ha lastimado este templo este templo que le pertenece a Dios, que le pertenece a Dios, que le pertenece a la iglesia, que le pertenece a la iglesia, que le pertenece a mi familia, que le pertenece a mi familia, a mi comunidad. a mi comunidad. Y si yo me enfermo, Y si yo me enfermo, soy una carga, soy una carga, soy una herida soy una herida para mis seres queridos. para mis seres queridos. Pido perdón Pido perdón por todo ese daño. por todo ese daño. También, Señor, También, Señor,
por no trabajar en esa dirección de las almas. Me he preocupado más por el cuerpo, por los sentimientos, por las necesidades materiales, las necesidades afectivas, de esas almas que me has encomendado. Pero no he sabido darles dirección en lo espiritual, para que todo su ser no termine confundido ni perdido en el pecado, en el vicio, en el egoísmo, en el cáncer que destruye y que mata. Pido perdón y me perdono por todo el daño que yo me he hecho, por el engaño en el que he vivido. Y no he querido salir porque me he acomodado a este estilo de vida. Me perdono y pido perdón. También doy gracias porque tu palabra es viva y me has hablado muchas veces y no te cansas al hacerlo con tu palabra, con tus enseñanzas, pero también a través de otros miembros de este cuerpo, mi familia, mis seres queridos, esas amistades que a través de sus palabras, de sus ejemplos, fuiste tú, Señor, quien me habló, quien me hizo comprender que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que luchar. Solo no puedo. Por eso reclamo tu palabra, especialmente todas aquellas que yo he escuchado anteriormente y que no les he dado el poder ni la autoridad para que hagan su obra en mí. Señor Jesús, que tu palabra que es viva y eficaz y que da vida eterna actúe en mi mente, actúe en mi corazón, actúe en mi alma y en mi cuerpo, para que encuentre mi identidad. Soy hijo tuyo. Tú me has creado por amor. Y no hay nada ni nadie que pueda quitarme esta dignidad y este valor. Valgo tu sangre. Tú te has sacrificado por amor a mí. También reclamo mi pertenencia a la iglesia, a este cuerpo donde tú eres la cabeza, para que todas esas células, todas esas personas que me han hecho daño o que les he hecho daño, sean sanadas, sean liberadas. Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, a partir de ahora, te ofrezco cada acto, cada trabajo, que sea por la salvación de las almas que me has encomendado y de mi propia alma, que pueda llevarlos a encontrar esa dirección y que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la traición, del miedo y de todos los obstáculos que el demonio, la carne
o el mundo o el mundo me pongan, me pongan, no cambie mi dirección. no cambie mi dirección. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre con el preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todos los hombres, a todos los hombres, todas las mujeres todas las mujeres que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida me han dañado, me han dañado, me han traicionado. me han traicionado. No quiero seguir No quiero seguir dependiendo de nadie dependiendo de nadie para descubrir para descubrir mi identidad, mi identidad, mi valor, mi valor, mi importancia mi importancia que tú me das. que tú me das. Yo perdono a mis padres, Yo perdono a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos. yo perdono a mis abuelos, Yo perdono a mis abuelos, a mis tíos y mis a mis primos, tíos y mis primos. yo perdono a mis amigos Yo perdono a mis y amigos a mis enemigos, y a mis enemigos. yo perdono Yo perdono a las personas a las personas de las cuales me de enamoré las cuales me enamoré en el noviazgo en el noviazgo o en el matrimonio. o en el matrimonio. Les perdono Les perdono por todo el daño. por todo el daño. Si me robaron mi identidad, Si me robaron mi identidad, si me robaron mi pertenencia, si me robaron mi pertenencia, si me robaron mi dirección, si me robaron mi dirección, por todas sus miserias, por todas sus miserias, yo les perdono. yo les perdono. Y yo también pido perdón Y yo también pido a perdón cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, porque he sido egoísta, porque he sido egoísta, porque les he dañado porque les he dañado, y les he robado porque les he robado su identidad, su identidad, su pertenencia su pertenencia y su dirección. y su dirección. Pido perdón Pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y reprendo, ato y Y amordazo reprendo a ato y amordazo a Satanás a Satanás y todas sus y a trampas, todas sus trampas, todas sus mentiras, todas sus mentiras, brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, masonería, masonería, ouija, ouija, adivinación, adivinación, premonición premonición y todo acto y todo acto opuesto a Dios opuesto a Dios que yo por ignorancia, y que yo por ignorancia, por desesperación, por desesperación, por curiosidad, por curiosidad, por miedo, por miedo, por dolor, por dolor, haya participado haya participado o hayan hecho algo o hayan hecho algo en contra mía, en contra mí, de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, de mis de mis pertenencias pertenencias y de mi trabajo. y de mi trabajo. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo al demonio, al demonio, a la carne a la carne y al mundo. y al mundo. Y proclamo Y proclamo mi identidad mi identidad como hijo de Dios. como hijo de Dios. Proclamo Proclamo mi pertenencia mi pertenencia a la iglesia a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. como cuerpo místico de Cristo. Y proclamo Y proclamo el sentido el y sentido la dirección de mi vida y la dirección de mi en la vida, salvación de mi alma la salvación de mi alma y de las almas que Dios me ha encomendado, y las almas que Dios me ha encomendado, y me declaro libre y sano y me declaro libre y sano para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pongan sus manos en su corazón, cierren sus ojos y agachen un poco su cabeza. Padre del cielo, yo les he predicado, a pesar de mis miserias, a pesar de no saberme explicar muchas veces, Señor, que tu palabra no necesita de mucho. Tu sola palabra, Señor, es viva y eficaz. Penetre, Señor, en estas mentes, en estos corazones, en estas almas y en estos cuerpos dañados, enfermos, que muchos han perdido, Señor, ese sentido de quién son. Dependen de tanto para sentirse plenos y felices. Sienten que tienen que pertenecer a tal grupo y no importa lo que tenga que hacer para pertenecer. Y pensamos que la vida se trata de disfrutar, de comer, del placer, del poder. Hoy, Señor, tu palabra nos ha revelado un plan maravilloso y hermoso. Te presento a cada uno de estos hijos tuyos.
también de mis hermanos a través de los medios, y aquellos que vean en YouTube o en otro medio esta predicación, esta oración sea de sanación, de liberación, pero sobre todo de un nuevo sentido, de una verdadera identidad y de una verdadera pertenencia a ti. Yo los bendigo y también los envío para que ayuden a otros a descubrir este amor de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar ahora haciendo nuestra profesión de fe. Les recuerdo, esto a mí me gusta hacerlo porque es un signo. No tienen que hacerlo si no quieren, pero es algo que en el momento en donde decimos, y por nuestra salvación bajó del cielo, pueden agachar su cabecita. Los que gusten pueden hincarse, es un signo de adoración, porque es el momento de nuestra redención de lo que estamos hablando. Y ya cuando decimos, y se hizo hombre, se pueden enderezar o poner de pie como gusten. Tratemos de meditar el credo, no son solo palabras, es nuestra identidad, es nuestra tarjeta de identidad. Sin ella nos perdemos, porque esto es lo que nos da quiénes somos, lo que vivimos, lo creemos, lo celebramos y tratamos de vivir así. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora voy a bendecir sus trabajos. Pongan sus manos así. Bendigo todas sus necesidades, todo aquello que vivimos en este mundo y hay que trabajar y hay que pagar impuestos, hay que pagar todo, comprar muchas cosas. Dios sabe de esto, por eso yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Los que vayan a hacer su ofrenda, pasen, los demás tomen asiento.